La prisión termina. La prisión malvada. Bueno, bien. Vamos a hablar de lo que tiene que ver en materia de lo que es la temática del concurso de delitos penales. Vamos a abordar esta situación comprendiendo que existen distintos elementos internos que la componen. Son elementos lógicos que hacen, digamos, a la funcionalidad de cómo se cuentan esos delitos penales. Para comenzar tenemos que decir que la temática de concurso de delitos penales aborda la teoría de la unidad y de la pluralidad delictiva. Esa unidad y esa pluralidad delictiva se dan en un marco de las acciones realizadas por los agentes y que esas acciones repercuten en el mundo exterior. Vamos a comenzar diciendo la teoría de la unidad. Hay situaciones, la teoría de la unidad, en la teoría de la unidad hay situaciones donde un agente realiza una acción disvalorada, y esa acción disvalorada es consecuente con un tipo, dos tipos o múltiples tipos penales en el mundo exterior a raíz de esa sola acción, teoría de la unidad de acción. Bueno, y hay otras veces que esa multiplicidad de encuadres típicos tiene que ver con varias acciones realizadas por el agente. En este caso, en la primera hablamos de lo que es teoría de la unidad de la acción delictiva, concurso ideal. En la segunda hablamos, cuando decimos pluralidad de actos realizados por varios movimientos corporales por el agente, estamos hablando de concurso real. Bueno, vamos a usar dos ejemplos que son importantes que tengamos en cuenta. Estos dos ejemplos dicen, por ejemplo, imaginemos una persona, el agente X, que en el medio de la calle insulta, agrede a otra persona, en este caso ciudadano Y, la víctima en este caso, y la agrede, le dice algunos insultos de carácter violento, algunos insultos agresivos, que por ejemplo ladrón, qué sé yo, inútil, o qué sé yo, tres agravios, tres injustos, tres injurias. Y entonces ahí nosotros nos preguntamos si cómo se debería imputar el delito a este autor que realizó este ilícito. Y allí nos preguntamos si debemos imputarle una o las tres o cuatro situaciones típicas que causó cuando dijo tres o cuatro injurias a esta persona. En este caso nos quedamos pensando si hacemos una o tres o ninguna. Ahora vamos a otro ejemplo. Este mismo autor, este mismo sujeto X, agrede, pero esta vez ya no agrede a voz, o sea, insultos, sino esta vez agrede a golpes. Lo agarra a trompadas, y en este caso le propina 10 golpes, 10 trompadas que le causan 10 lesiones en el cuerpo de la víctima, del agente Y. En este caso nos tenemos que poner a pensar si cuántas son los injustos que cometió y cómo se le debe imputar a la gente. En este caso, si se le debe imputar una, 10 o ninguna, o cuánto, o una sola que englobe toda. Estas son las preguntas que nos hacemos cuando hablamos en materia concursal de delitos penales. Y estamos aquí para ir encontrándonos con ese tema. Nosotros tenemos que decir que cuando hablamos de esta situación tenemos tres supuestos ahí. Cuando hablamos de unidad de acción delictiva tenemos que decir que en los casos que puede estar presente la unidad de acción delictiva son en el concurso aparente, concurso ideal y delitos continuados. Ahí están presentes la unidad de acción delictiva. Y cuando hablamos de pluralidad de actos delictivos solamente estamos hablando de concurso real. Eso para que se tenga en cuenta, unidad. Cuando hablamos de unidad de acción delictiva estamos hablando de concurso aparente, concurso ideal y delitos continuados. Y cuando hablamos de pluralidad de actos ilícitos de tipos penales, estamos diciendo que estamos hablando de concurso real. Bueno, vamos ahora a pasar a definir
situaciones que tienen que ver con la teoría de la tensión que existe. Hay una teoría de la yo lo defino como una tensión interna que existe dentro de dos principios lógicos que tiene, digamos, la temática concursal de delitos penales. Uno de ellos se titula todos los delitos deben ser penados. Ningún delito debe quedar sin ser penado. O sea, el que comete uno o más delitos merece una o más pena. Es una situación liberatoria, digamos, de lo que es la aplicación punitiva. Libera la aplicación punitiva. Y hay otro principio que funcionan juntos que viene a ponerle un límite a eso. Vamos a parar en la mano un poquito porque acá tenemos que ver si son todos los delitos realmente que se deben punir o que se deben castigar. Hay que evaluarlos, hay que tenerlos presentes, sí, pero no todos los delitos son penados, digamos. En este caso, ese principio se titula el principio de la prohibición de doble de valoración. La prohibición de doble de valoración nos enseña que hay situaciones en donde no se puede valorar más de una vez un mismo tipo penal. Esto, sin lugar a dudas, es cuando se suceden situaciones en donde, por ejemplo, vamos a un ejemplo, una persona agrede a 10 ¿cómo se dice? Puñaladas, 10 heridas cortopunzantes, y en el número 11 ultima a la víctima, lo mata. Entonces sería una locura venir a imputarle primero muerte, o sea, homicidio simple, y después tentativa. O sea, no se puede tentativa y homicidio en un solo tema, sería una locura. Por lo tanto, entonces ahí nosotros decimos que hay un principio que se dice la prohibición de doble de valoración, doblemente valorar un mismo acto ilícito. En este caso no se puede. ¿Por qué? Porque proviene de otro principio que se llama el non bis in idem, principio que ya viene del procesal. Ya no, nosotros igual lo que tenemos que considerar es que aquí hay la presencia de la posibilidad de que no se puede valorar negativamente más de una vez un mismo tipo penal. Bueno, ahora que nosotros comprendemos que esa tensión que uno libera, el otro le pone límite, ahí nosotros entendemos que esa tensión hace que las cosas sean equilibradas en el tema del marco de construcción de la aplicación punitiva. Teorías que tenemos que evaluar es los hechos. Volvemos a los hechos ahí. Volvemos a los hechos que estábamos hablando anteriormente, en donde decíamos que hay un hecho que no sabemos cómo lo vamos a imputar a la gente, que son varios, consecuentemente varios hechos. Estos varios hechos son producto de una sola acción de la gente, y cómo se imputa esto. Y bueno, en estos hechos no ha sido muy claro, digamos, el código, en este caso el legislador no ha sido muy claro, y no se sabe a qué se refiere con la voz hecho, la interpretación hecho, la palabra hecho, el vocablo hecho, ¿qué significa hecho? O para el legislador, ¿qué significa hecho? O cómo lo interpreta hecho dentro del régimen de aplicación punitiva. Entonces aquí surgen dos teorías. Estas dos teorías que son importantes que vayamos conociéndolas, son dos teorías que tienen que ver con el tema de una visión para uno de un sector doctrinario y otra visión más amplia para otro sector doctrinario. Vamos a evaluar la primera. La primera nos dice que es una visión resultadista. ¿Qué quiere decir esto? Que hechos, la voz hecho o la palabra hecho para este sector doctrinario tiene que ver con resultados que se susciten o que se lleven adelante en el mundo exterior. O sea, aquella gente que desarrolla uno o más actos ilícitos, más movimientos corporales que repercuten en uno, dos o tres o varios tipos penales, va a depender esos hechos de que se consiga el resultado en el mundo exterior. Si se consigue el resultado para esta posición resultadista, va a entender de que si hay resultados hay hechos. Va a haber tantos hechos como tantos resultados hayan en el mundo exterior. Esto es más o menos como para comprender la situación de cómo nosotros tenemos que interpretar. Va a haber para esta situación resultadista, va a haber
situaciones donde si hay 5 resultados es porque hay 5 hechos, para ponerlo como ejemplo claro, digamos. Entonces vamos a un ejemplo. El ciudadano X, el agente X, desarrolla un acto disvalorado, va a un comedor donde hay festejando un cumpleaños muy bonito, el comedor con mucha gente, y hay un montón de personas sentados comiendo, comensales muy lindos, disfrutando un momento agradable, y este ciudadano arroja una granada que explota y cobra 50 vidas. Entonces, para esta visión resultadista, dicen que hay 50 hechos, porque hay 50 resultados, 50 muertes. Entonces, claro, bueno, hay 50 muertes y para esta visión resultadista hay 50 hechos. Entonces, hechos, resultados para ellos. A esta visión resultadista se le critican algunas cuestiones. Por ejemplo, son 2 cuestiones muy fundamentales que se le critica a esta visión resultadista. Esta tiene 2 situaciones que tiene que aclararlas y para eso están las críticas. ¿Cuál es una de esas críticas? La primera dice, por ejemplo, que el derecho penal recae el reproche sobre las conductas, recae el reproche, no recae el reproche sobre los resultados, porque se sobreentiende que los resultados son productos de la conducta, por lo tanto se reprocha la conducta y el resultado queda abarcado dentro de lo que es la temática de la aplicación punitiva. Ese es uno de las primeras críticas que recibe esta visión resultadista. La segunda crítica que tiene es cómo hacemos entonces en el grado de aplicación punitiva a las tentativas, o sea, cuando queda en grado de tentativa. Entonces, si nosotros decimos que en el iter criminis, a partir de la ejecución, se le puede imputar el delito a la persona que realiza el acto disvalorado, en este caso, como no hay resultado, no se le imputa nada. ¿Y cómo queda la tentativa en ese grado? Vamos a otro ejemplo para comprender esta situación. El mismo agente que realizó el primer acto que habíamos dicho, con los 50 resultados, 50 pérdidas de vidas humanas, esta vez ingresa al lugar. Retrocedemos la cinta, ingresa al lugar, él lleva una granada, pero no sabe que esa granada no va a explotar porque tiene un defecto en su sistema interno, mecanismo interno, tiene un defecto que no va a explotar. Entonces, cuando nosotros decimos que va este agente a desarrollar el acto ilícito, se encuentra con la situación de que no explota la granada. Y bueno, de ahí nos volvemos a preguntar cómo se le debe imputar a la gente que realizó indudablemente hizo un acto disvalorado, pero ¿cómo se le imputa, digamos? Ahí nuevamente caemos en no saber cómo aplicamos esto. Para esta teoría surge otra teoría que se llama la teoría de la unidad de acción. La teoría de la unidad de acción nos dice que hay unidad de acción cuando un agente realiza un acto disvalorado, movimiento corporal, ya va a prescindir del resultado y va a decir, ya se va a enfocar más en la conducta, en el movimiento corporal, en la acción desarrollada por el agente. Ahí nosotros nos vamos a encontrar pensando que el agente que desarrolla un ilícito, entonces ese es el ilícito que se tiene que de una u otra manera enfocarse para ver de qué manera se lo aprende, para poder aplicarle el marco punitivo correspondiente al ilícito causado. Así que bueno, ahora nosotros decimos que tenemos la teoría de la acción, pero ¿cómo está compuesta la teoría de la acción? Ahí viene la pregunta. Tenemos un interrogante donde nos dice ¿y cómo se aplica la teoría de la acción? Para eso vamos a explicar que tiene 3 principios internos. Estos 3 principios internos son teoría de la unidad natural de acción, teoría de la unidad típica de acción y teoría de la unidad de decisión criminal. Vamos a empezar hablando de la teoría de la unidad natural de acción. La teoría natural de acción es aquella en donde la gente realiza un acto, o le caga trompada a alguno, o qué sé yo, o realiza un acto y ese acto produce uno o más tipos penales en el mundo exterior, y bueno, en ese tipo de cuestiones entonces avanza, digamos, la teoría de la unidad de acción. Para hacer un ejemplo claro, un agente que se pone afuera de un comercio
comercio tiene una bonita vidriera, qué sé yo, así muy linda. En el medio hay una linda chica ahí tomando unos cafés, un señor ahí que es el objetivo de este señor, tiene que llegar a ese señor ahí para matarlo. O sea, lo contrataron para ultimarlo, para desvivirlo a la persona que está en una mesa sentada tomando un café, leyendo un diario ahí. Y entonces el agente se para en la vereda, extrae un arma de fuego del interior de su saco y apunta y hace comienzo de ejecución, dispara, el proyectil surca al aire, destruye el cristal, artículo 183, destruye el cristal y la bala se impacta en la cabeza, del objetivo que perseguía, en este caso el agente que recibe, digamos, la bala, la víctima. En este caso ahí tenemos otro artículo 79. Entonces queremos decir que en esta unidad natural de acción es una sola acción que produce dos hechos en el mundo exterior. Unidad natural de acción es la consolidación de dos elementos, dos tipos penales que actúan dentro del mundo exterior, y ese múltiple tipo penal son producto de una sola acción. Así se constituye lo que es unidad natural de acción. Bueno, vamos a pasar a analizar ahora lo que es la temática de unidad típica de acción. La unidad típica de acción es cuando ya se reúnen los requisitos de la situación, digamos. Tenemos nosotros por ahí, cuando decimos, por ejemplo, es exigencia del tipo que estén presentes algunos actos, digamos. Aquel tipo que va y entra, aquella persona, aquel agente que va y ingresa a robar en una casa, y destruye la puerta, la ventana. El tipo penal nos va a exigir de que estén presentes esas dos situaciones, de que esté presente la rotura de una al menos, para poder incluir, digamos, lo que es el artículo 164. Porque el 162, hurto simple, bueno, nos reúne las condiciones que necesita el tipo penal, que exige el tipo penal para que se constituya de la unidad típica de acción. Es una unidad de tipos penales que se aplican en una situación concreta. Esa situación concreta debe reunir estas condiciones. Las condiciones son de que esté, digamos, la ruptura de alguna de las cuestiones para poder decir que se hizo fuerza contra las cosas o violencia física contra las personas anterior o posterior al hecho. Entonces nosotros debemos entender que es la exigencia del tipo penal de la unidad típica de acción. No es una construcción que debemos hacerla nosotros en base al concurso delictual, sino que es ya una cuestión abarcativa, engloba la situación, la acción definida o la acción realizada por el agente. Analizando la acción, nosotros nos vamos a encontrar que reúne una, dos o tres situaciones que es importante de comprender que ya está dentro del tipo penal que nos exige para la aplicación correcta y como corresponde. Y se aplica la que realmente está más completa. Eso es más o menos lo que es la unidad típica de acción. Y ahora vamos a analizar lo que es la unidad de decisión criminal. La unidad de decisión criminal, para algunos autores, unidad de factor final. Esta unidad de decisión criminal es cuando el autor, como dice en el Iter Criminis, dice, por ejemplo, el autor dice, idealiza un objetivo. En este camino hacia el objetivo, la idealización tiene tres pasos más. Primero, con la idealización serían 4 pasos. Vamos con el primer paso de la idealización. En cabeza, en la psiquis del autor está la decisión de desarrollar un acto disvalorado, una acción, y en esa acción tiene que involucrar 3 pasos sucesivos. Primero, la exteriorización, que sale de la cabeza del autor para empezar a realizar el acto, para empezar a los actos preparatorios, esos actos preparatorios que son para llevar adelante la acción que quiere desarrollar, para consumar el resultado final. En el medio de esto tenemos el acto preparatorio, la exteriorización del pensamiento, el comienzo de ejecución, que es cuando ya se va a realizar el acto, cuando se realiza la acción inmediata, cuando ya está más próximo, su proximidad es muy escueta, muy
chiquita para llegar al objetivo ya. Entonces ahí decimos que ya se inició el acto. Eso también se utiliza después en lo que es la tentativa. Se inicia el acto y se produce el acto disvalorado. En esta unidad nosotros decimos, en esta unidad de decisión criminal, lo que el criminal va construyendo en la medida de que va haciendo. Volvemos al primer principio cuando dijimos, al primero de los ejemplos, digo al principio cuando arrancamos, que decíamos que el agente X propinaba una serie de insultos a la persona Y, y estos insultos iban dirigidos a una persona física, a una persona que era, tenía su propia entidad y que se le podía estar representada en sí por sí misma. Allí va dirigido, y en el camino de esa dirección que toman esto puede haber 1, 2, 3 o 4 varios hechos típicos que se van encuadrando en una sola dirección, que es el resultado final. Para consumar eso es a la agresión que está a la cual está destinada, digamos, todos los actos que ha desarrollado el criminal en esta unidad, dice, de decisión criminal, esta unidad de decisión criminal. Bueno, estos son los 3 factores que nosotros analizamos con respecto a lo que nosotros decimos que tiene que ver con las formalidades, los elementos internos que tiene el concurso de delito. Vamos a pasar a analizar uno por uno ahora lo que tiene que ver con el concurso de delitos aparente, concurso aparente. En el concurso aparente, ya lo dice la palabra, es en apariencia es un concurso, pero no es un concurso, porque el concurso aparente se constituye de la siguiente manera. El concurso aparente, por ahí, es una acción desarrollada por un agente, y que esa acción que desarrolla la gente lo ponemos en la mesa de trabajo para el análisis previo, para ver cómo va a ser la aplicación en el marco de la construcción de la aplicación punitiva de ese hecho, de esa situación ilícita, de ese injusto penal. Y en ese injusto penal tenemos que ver que hay varios tipos penales que se disputan el espacio para ver quién se queda con ese injusto, quién lo aprende completamente, quién abarca la totalidad de sus elementos internos y cómo se desarrolló ese injusto penal. Cuántos hechos, cuánto ilícito, cuántas características tiene ese y cuántos tipos penal abarcó ese tipo penal, ese injusto penal que tenemos frente a nosotros. Y ahí va a haber un montón de consecuencias. Por ejemplo, va a estar el artículo 141 que dirá: será reprimido con prisión de reclusión de 6 meses a 3 años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. Va a decir, por ejemplo, bueno, pero eso dice el 141, pero dice será, pero no aclara para qué cómo él lo priva ilegalmente, no dice para qué. En cambio, en el artículo 130 dice: el que sustrajere o, dice, retuviere a una persona por medio de la fuerza, la intimidación o fraude, dice, con la intención de menoscabar su integridad sexual, dice, ese ya es más abarcativo. Ahí ya está diciendo que es que abarca un poquito más el contexto de la realidad. ¿Para qué lo secuestró? Lo secuestró para menoscabar su integridad sexual. En ese caso se aplicaría ese tipo penal en el tema del concurso. Bueno, en el tema del aspecto de concurso aparente se despliegan así tres situaciones. Estas 3 situaciones es importante que las conozcamos. Una es la especialidad, la otra es la consunción y por último queda lo que es la subsidiariedad. Vamos a analizar la primera. La primera era lo que decía recientemente, el artículo 130 desplaza, sería el que reconoce más todos los efectos causados por el agente en el secuestro que ha provocado en la persona, y el tema que es el secuestro que es para, ¿cómo es lo que dice? Para menoscabar su integridad sexual. En cambio, el 141 lo único que dice que será que le prive a otro de su libertad, no dice para qué. Entonces este sería más específico, el 130, y desplaza al 141. Entonces el 130 sería el más específico desplazante y el 141 sería el genérico desplazado en este tema de la especialidad.
el tema de la especialidad surge dentro de lo que es el concurso aparente para explicar el sistema de aplicación penal única en casos que se dan donde se reúne solamente un solo tipo penal por el hecho en sí que encierra dentro de lo que es la temática del delito que se causó por el agente en el mundo exterior. Bueno, esa es la especialidad. En la especialidad, el específico desplaza al genérico. En este caso vamos a ponerle un nombre al 141, el artículo 141 y el 141 del Código Penal argentino establece que será reprimido con prisión de reclusión de 6 meses a 3 años aquel que ilegalmente privara a otro de su libertad personal. Bueno, ese es el genérico y es desplazado por aquel que dice con la intención de menoscabar su integridad sexual, que es el artículo 130 que agrega eso. Ese es el desplazante. Entonces ese es el que sería más, ¿cómo se llama? Tenemos el que explicita más, el que explica mejor el caso, digamos. Bueno, para avanzar tenemos entonces allí la especialidad. Esa especialidad está definida. Ahora vamos a pasar a analizar la consunción. La consunción tiene que ver con, por ejemplo, un hecho que se consume por otro hecho, o un tipo penal que se consume por otro tipo penal. ¿Cómo sería esto? El tipo penal más abarcativo que integra mejor la situación desplaza también al tipo penal tipo genérico. Para tal cuestión podemos usar el mismo ejemplo. Se lo desplaza porque cubre mejor, determina mejor el hecho de lo que es el causante que ha provocado el injusto penal por el agente que realizó el movimiento corporal disvalorado y que ese producto de ese movimiento corporal terminó lesionando un bien jurídico, y ese bien jurídico tiene varias características del tipo penal, del verbo penal, en donde nosotros tenemos que encontrarle una orientación de ver de qué manera abarca mejor la situación esta. En este caso podemos utilizar el mismo, el 162 y el 164. Por ejemplo, el que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, dice el 164, dice con fuerza sobre la cosa o violencia física sobre las personas. Este sería el que consume al 162, que solamente habla de prisión de 1 mes a 2 años, el que se apoderara ilegítimamente de cosas muebles totalmente o parcialmente ajenas. Pero no dice para qué, o sea, no dice otros, no define mejor la situación, especifica mejor el 164. En este 164, este artículo 164 del Código Penal argentino, entonces consume el 162 y en esta parte se llama consunción. Hechos posteriores copenados, dice luego, es otra parte de esta consunción, hechos posteriores copenados. ¿Qué quiere decir esto? El hecho posterior copenado puede desarrollar un tipo penal que sea, digamos, por ejemplo, la persona que roba un automotor y que sale con ese automotor y lo termina estrellando contra un paredón. En este caso ahí tenemos nosotros dos hechos que se dan en materia concursal, diría alguno, pero en este caso nosotros decimos que se consumen esto en un solo hecho penal, ya que el robo automotor, cuando lo desprende del dueño, ya el hecho posterior queda determinado dentro del mismo específico caso del tipo penal que lo cubre completamente todo, que sería el robo automotor. Para eso nosotros tenemos que entender que el que amplía mejor la cuestión y que ya tiene previsto el hecho posterior copenado, que dicen por ahí algunos autores, son los hechos que se producen luego de haber secuestrado, haber quitado, haber enajenado, haber robado o haber hurtado la cosa, digamos. Cuando esta situación se da, lo que pasa posterior al robo ya queda, digamos, comprendido dentro del mismo tipo penal de hurto, de robo automotor o de lo que sea, porque cuando se desprende ese bien mueble o esa cosa del dueño legítimo, ya se rompe ¿cómo se dice?, ese dominio, y por lo tanto lo que pasa luego ya queda comprendido dentro de la norma o queda consumido dentro de esa norma. Por eso se llama consunción. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con el aspecto de
lo que es la subsidiariedad. La subsidiariedad tenemos tácita, que es una que se da por una consecuencia gradual del mismo tipo penal, y la otra que se da de forma expresa. En la de forma expresa tenemos que decir que, por ejemplo, el artículo 150, dice, por ejemplo, será reprimido con prisión de un mes a 3 años, aquel que, si no hubiere una pena mayor que cubra esto, se autoexcluye sabiendo de que puede haber una pena mayor en el 150. Y el 89 se impondrá prisión de un mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud, dice, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. O sea, se autoexcluye sabiendo que si hay un daño mayor, que otro tipo penal lo cubre mejor, bueno, hay que aplicar ese. Es el que cubre mejor, digamos. El artículo 150 dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, pero si no resultare otro delito más severamente penado de eso. O sea, si hay otro delito que pene mejor, el artículo 150 dice, bueno, se aplica ese, que aplica mejor, en este caso puede ser 167, en el caso del 150, que ya comprende una serie de factores de tipos penales que engloba mejor la situación y que se puede aplicar en ese caso, digamos. Y esto se llama cuando es subsidiariedad expresa, y la tácita se deduce de la misma norma, porque gradualmente, si vamos al artículo 89 de lesiones leves, podemos decir que, bueno, y vamos al artículo 90-91 de lesiones graves y gravísimas, cuando nosotros decimos que si no se puede aplicar el de lesiones graves y gravísimas, se aplica el 89, o sea, subsidiariamente. En este caso tenemos que decir que están presentes los elementos completos como para decir que se puede aplicar de forma subsidiariamente expresa, como se puede también hacer de forma tácita. Bueno, ahora que nosotros hemos descrito esta situación, tenemos que pasar a analizar lo que tiene que ver con la temática de definición de concursos aparentes. Y bueno, eso ya lo estuvimos diciendo cómo estaba compuesto. Estos son los del concurso aparente. Ahora vamos a hablar del concurso de delito, concurso ideal. El concurso ideal es simple, es un solo movimiento que desarrolla la persona, o sea la gente, y ese único movimiento impacta en el mundo exterior provocando uno o más tipos penales. En este caso podemos hacer un ejemplo de la persona que ingresa, o sea, el mismo ejemplo que habíamos dado de la gente que delante de la vidriera tan bonita, esa desarrolla un disparo a partir de la ejecución, digamos, el comienzo de ejecución, lesiona el bien jurídico de daño del artículo 183 en la vidriera y luego impacta en la persona humana. Tenemos dos situaciones, entonces podemos decir que hay un homicidio, porque mata a la persona que está adentro, claro, mata. Ahí tenemos un homicidio, bueno, en concurso ideal con lesión de la vidriera, digamos, del artículo 183. Entonces tenemos concurso ideal cuando se desarrolla un solo acto, un solo movimiento corporal y repercute en uno o varios tipos penales en el mundo exterior. Eso es el concurso ideal. Tiene dos situaciones internas que también son importantes de definirlas, que es la cuestión homogénea y heterogénea. Homogénea es cuando se habla, cuando hay un concurso ideal. Homogéneo es cuando hay sobre una misma especie, o sea, una misma situación definida como especie. O sea, se trata de dos personas, o se trata de dos bienes muebles, o se trata de, qué sé yo, de dos ilícitos parecidos, dos agravios parecidos. En este caso podemos dar el ejemplo de dos personas, aquel que efectiviza aberratio ictius, por ejemplo, error en el golpe, donde se efectiviza el disparo, comienza la ejecución y el comienzo de ejecución dispara sobre Pedro, pero hiere a Pablo, que se atravesó sin querer. Entonces ahí tenemos dos situaciones que son homogéneas en el concurso ideal, el intento de homicidio a Carlos y el homicidio a Pablo. O sea, entonces ahí tenemos dos situaciones homogéneas. Y heterogénea
es cuando hay dos situaciones distintas. Una es una muerte de una persona con la lesión del bien jurídico que decíamos nosotros de la propiedad privada, la vidriera. Ahí tenemos un concurso heterogéneo, cuando se lesiona una persona y otra especie distinta, cuando no son parecidas las especies dentro de lo que es el concurso ideal. Ese es el concurso ideal, un solo movimiento corporal que desarrolla uno o varios tipos penales en el mundo exterior. Es homogéneo cuando se basa en dos situaciones de la misma especie, dos o más situaciones de la misma especie, y es heterogéneo cuando se basa en dos o tres situaciones de distintas especies. Ahora que comprendemos más o menos cómo es el concurso ideal, vamos a hablar del concurso real. Del concurso real vamos a hablar. El concurso real que tiene que ver con lo que, en diferencia a lo que es el concurso ideal, en este caso son varias acciones, varios movimientos realizados por el agente, y que esos varios movimientos repercuten en varias situaciones en el mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? El agente X nuevamente un día sale y roba una moto y lesiona a una persona matándola. Entonces tenemos un robo con un hurto, con un homicidio con hurto agravado, digamos. Y ese es un hecho, y al otro día sale y roba y mata de nuevo. O sea, tenemos dos en concurso ideal. Tenemos dos homicidios en concurso real, digo. Dos homicidios en concurso real, al tercer día sale y roba un auto. Tenemos tres situaciones en concurso real. Tenemos dos homicidios en concurso real con el robo automotor, tres situaciones que son agravantes, digo, en el marco de la construcción punitiva. Pero son tres hechos diferentes, tres movimientos corporales diferentes, tres acciones diferentes, y que a raíz de eso se producen en el mundo exterior tres resultados típicos diferentes. Este es el concurso real. Bueno, también hay, en esta parte tenemos nosotros concurso real autónomo y heterónomo. El autónomo es cuando es de la misma especie, como explicábamos en el caso del concurso ideal, que era homogéneo y heterogéneo. En este caso es autónomo y heterónomo. El autónomo es cuando es de la misma especie. Si se refiere a personas, por ejemplo, son hechos que se van dando en concurso real sobre personas. Y cuando decimos heterónomo es cuando se trata de otras especies, mezclados ya en este caso. Puede ser referido a personas, bienes muebles, automóviles, etc. Bueno, ahí tenemos nosotros entonces definido lo que es el concurso real. Concurso real se da por exclusión. ¿Qué quiere decir cuando decimos que se da por exclusión? Primero, cuando tenemos que analizar el concurso real, tenemos que ver que no esté presente el concurso aparente. Primero hacemos el análisis de ese injusto que tenemos frente a nosotros, de que no esté presente el concurso aparente, que no esté presente. Si descartamos el concurso aparente, tenemos que ver ahora si está presente el concurso ideal. Si vemos que no está el concurso ideal, entonces tenemos que ver bueno, que no esté presente, digamos, ni concurso de delitos continuados, y allí recién vemos que esté el concurso como el concurso real. Ahora nosotros vamos a ver lo que es el concurso de delitos continuados. El delito continuado tiene una característica, para algunos autores es concurso real aparente, por la forma de que se constituye, o cómo se va desplegando, digamos, ese concurso de delitos continuados. Bien dicho, la palabra está delitos continuados, tiene un factor final, tiene un desencadenante. Ese desencadenante, una idealización, un intercriminis. Ese intercriminis se va dando en proceso. Ese proceso puede resultar parecido a un concurso real, pero no es un concurso real. Vamos a usar un ejemplo clásico. El ejemplo clásico que podemos usar y que usan muchos en el tema de hablar de este tipo de delitos continuados es el de la mucama que quiere robar el collar, o sea, la prenda del collar, y que va todos los días robando de a una de las perlitas para ir de alguna forma que no se dé cuenta la dueña de que se le está sustrayendo día tras día una perlita para ir armando ese hermoso collar que quería esta mucama. Como desarrolla día a día, si nosotros tendríamos que aplicar el concurso real allí en ese caso concreto, tendríamos que decir que cada uno de los delitos
tiene los 2 años, claro, tiene 2 años cada uno de los delitos que desarrolló. O sea, si desarrolló 30, es injusto, de 30 perlas se apropió, llevó a la casa y es descubierta la última perla, se le tendría que aplicar las 30 perlitas que robó. Si decimos 30 perlas a 2 años por perla, estamos diciendo 60 años. Es una cuestión bastante fuera de lo que nos estipula el reglado que nos ofrece, lógicamente, ¿cómo se llama? El Código Penal. El Código Penal establece una pena máxima que es de 50 años y si imagináramos que fuera 60 años y tendríamos que armar una construcción punitiva para esta persona, no podríamos aplicarle eso. En este caso, Zaffaroni tiene una crítica muy fuerte con respecto a esta posición, porque él argumenta de que hay daños de lesa humanidad que son mucho más agresivos, mucho más peores que el robar una perla, por ejemplo, o hechos característicos de las similares características que no pueden tener una pena excesiva cuando sabemos que es de 30 años una persona que causó un daño de lesa humanidad. Ahora que nosotros vamos comprendiendo esto, tenemos que decir que tiene un límite, un tope de 50 años. Sí, cuando decimos que tenemos un tope de 50 años, tenemos que ver la forma que se desarrolla este delito continuado. Este delito continuado se desarrolla también con una típica construcción mental del autor, que tiene en psiquis la intención de desarrollar un acto ilícito como el robo de la perla, y en el medio de eso va desencadenando una serie de factores típicos que desencadenan en un último intento, y ese último intento a veces es aprendido por la policía, como aquel que va limando los barrotes de un supermercado para entrar a robar. No se le podría imputar todos los delitos de robo porque sería excesivo. Entonces es un solo delito que se le aplica en ese caso, y ese solo delito trata de abarcar en la totalidad de los injustos causados, y ese es el que se aplica. Llegamos al final de lo que tendríamos que expresarlo. En este caso hay algo más importante, que es el tema de cómo se ajusta, digamos, la construcción penal típica. Cuando nosotros decimos que hay que armar o hay que construir un marco de aplicación punitiva, decimos cómo lo construimos. Bueno, en el caso como el concurso ideal es por, ¿cómo se llama? Absorción, porque una norma absorbe todos los delitos ya, y es un solo delito que se causa, un solo movimiento corporal, y desarrolla varios tipos penales, y una sola norma abarca todo y se aplica el delito mayor, se pena por el delito mayor. Y cuando nosotros decimos, se aplica la condena mayor, y cuando nosotros decimos en concurso real, se va dando por el tema de aspersión, se va sumando todos los ilícitos causados por el agente y se aplica el menor máximo de todos los delitos, el menor máximo, y la suma aritmética de todos los injustos causados, y de allí se saca un mínimo y un máximo para la aplicación del marco punitivo. Y después, cuando decimos de los delitos de concurso aparente y delitos continuados, tienen una sola aplicación. Esa sola aplicación se da por desplazamiento. Uno de ellos se da por desplazamiento en el concurso aparente, y en el delito continuado se da a través de una sola norma que abarque el conjunto de todos los ilícitos causados por el agente. Bueno, llegamos al final. Homicidio con H. Bueno, gracias a todos. Mi nombre es Héctor Alfredo Gómez, estudiante de Derecho de la Cátedra A de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Saludo a mis profesores, a la profesora Steffi y al profesor Daniel Domínguez Janaín, que gracias a todo su esfuerzo que hace para con nosotros, podemos nosotros mínimamente empezar a desarrollar más holgadamente. Con algunos errores todavía, por supuesto, estamos construyéndonos cada día, por supuesto estamos poniendo de nosotros lo mejor posible para, de alguna forma, que el nivel de profesionalismo que intentan darnos sea lo más parecido a lo que ellos pretenden.